Buenas tardes, os damos la bienvenida al Centro Sefarat Israel, una tarde más, en una velada literaria en este mes que, como saben, se conmemora el Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas del Holocausto, que será el 27 de enero, fecha fijada por la Organización de Naciones Unidas, que fue el día de la liberación de Auschwitz. Como saben, este año se conmemora el 80 aniversario de esa liberación y nos preguntamos este año qué pasó y qué pasa con los supervivientes. El día después, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? En esta ocasión vamos a comenzar con hablar desde los testimonios, desde la literatura hebrea, desde ese ángulo. Para ello, contamos con la presencia de la profesora y amiga Raquel García Lozano. Muchos de ustedes ya la conocen. Es doctora en Filología Semítica y profesora titular del área de Estudios Hebreos del Departamento de Lingüística, Estudios Árabes, Hebreos y de Asia Oriental de la Universidad Complutense de Madrid, a la que yo también pertenezco, al departamento también, y miembro del Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores. Se formó en España, en Israel, también en la Universidad Hebrea de Jerusalén, y se especializó allí en lengua hebrea moderna y literatura hebrea contemporánea. Su tesis vamos a cortar un poco porque podríamos hablar de ella. Tiene una larga trayectoria profesional e investigadora. Su tesis doctoral se tituló La poesía de Yehuda Amichai y fue la primera realizada en la Universidad Complutense sobre literatura contemporánea, hebrea contemporánea. Y su labor docente e investigadora se enfoca en esta literatura hebrea moderna y contemporánea y fundamentalmente en la narrativa y la poesía israelíes de los años 50 hasta la actualidad. Por supuesto, también la conocen ustedes por llevar décadas traduciendo del hebreo al castellano las obras de los principales autores israelíes. Por ejemplo, la obra completa de Amos Oz, el autor más reconocido internacionalmente de la segunda mitad del siglo XX, por ejemplo. También ha vertido al castellano obras de Lea Goldberg, Abraham Ben Yoshua, David Grossman, Joam Kaniuk, Batya Gur, Sayed Kashua, Hanoch Levin, poetas Haim Nachman Bialik y, por supuesto, Yehuda Amichai. Sin más, también pues hoy nos trae aquí la temática de la voz de los supervivientes en la literatura hebrea sobre el Holocausto. Salamandra, la primera novela publicada sobre Auschwitz. Nada más decir que en 1946 se publica en hebreo la novela Salamandra, escrita por un autor, ya lo va a decir ella, sí, escrita por un autor anónimo bajo el nombre de Kat Chetnik. Y no voy a decir más porque va a seguir ella. Le cedo la palabra, gracias. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? Sí. Muchas gracias. Voy a poner para que vean un poco. ¿Ahí? ¿Puede ser? No, ahí. ¿Puede ser? F5, sí. Dale ahí. Y ya le das tú, ¿vale? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al Centro Sefarat por invitarme, a mi colega y amiga Rosa Méndez y a todos ustedes por venir. Vamos a hablar de este superviviente del Holocausto que escribió una serie de novelas con el nombre de Kacheknik 135633, una persona muy desconocida, y esta primera novela, Salamandra, que como ven se publicó en Tel Aviv en 1946, es decir, muy pronto, prácticamente nada más terminar la guerra. Una novela que ha pasado completamente desapercibida y que sigue sin nombrarse prácticamente cuando se habla de la literatura en torno al Holocausto, que es mucha en muchos idiomas, en muchos países,
pero esta creo que debería tenerse en cuenta mucho más de lo que se tiene, entre otras cosas por la fecha en la que se publicó. Les he puesto unas versiones, unas traducciones, por si a alguien le interesa. La traducción inglesa, que casi siempre son las primeras, le cambió el título por un amanecer en el infierno, y a partir de ahí las demás traducciones han llevado también ese título, como ven la italiana. La española, que está hecha del inglés, eso sin duda, sí que mantiene el título Salamandra, pero tiene ese subtítulo también de Amanecer en el infierno. En estas traducciones, tanto en la italiana como en la inglesa, aparece abajo algo así como la secuela del bestseller mundial Casa de Muñecas o Una trágica historia de amor del autor de Casa de Muñecas. De este libro, Casa de Muñecas, es el segundo que publicó este autor y es el que, dentro de lo poco que se conoce a Kachevnik, el que más se conoce de él. Yo no voy a hablar de él porque fue un libro muy polémico, del que se dijo que era casi pornográfico por el tema que trata de un campo de concentración donde era casi una especie de prostíbulo para el ejército alemán, y eso yo creo que desvirtuó mucho la obra de este autor. Yo voy a hablar de esta primera novela, Salamandra, y al final de todo mencionaré también esta, que es la última que él publicó, que en hebreo se llama Chofen, el código, y se publicó en 1987. También el título se cambió en las traducciones, como Sibiti, una visión. Ahí les he puesto unos ejemplos de la traducción inglesa, la española, también traducida del inglés, y la francesa, que aquí tiene otro título, Las visiones de un superviviente o el síndrome de Auschwitz. Esto ya se lo explicaré después. Antes de empezar a hablar de esta obra, voy a volver ahí, voy a contextualizar un poco en el momento en el que vamos a hablar. Casi toda la literatura sobre el Holocausto escrita en lengua hebrea se publica en Israel a partir de los años 60. Es decir, al mismo tiempo que empiezan a publicar los autores israelíes más conocidos, como el propio Amos Oz o Aleph Ben Yehoshua, que escriben ya en su lengua materna, en hebreo, el hebreo como lengua hablada en Israel, y escriben obras que plasman la realidad de la nueva sociedad israelí. Sin embargo, es en este momento cuando se empieza a publicar este tipo de literatura, que tiene dos características que la unen a la literatura que se publicaba en la diáspora en el siglo XIX y principios del siglo XX. Es decir, en ambos casos, la realidad que se plasma en estas obras es las penalidades y el dolor del pueblo judío en la diáspora, y otro elemento común es que están escritas en un idioma que no es la lengua materna de sus autores, en un idioma aprendido. Esto quiere decir que cuando el hebreo es ya un idioma vivo, hablado, utilizado de forma habitual para todos los ámbitos de la vida, muchos de estos autores escriben en un idioma que en su infancia y juventud les resulta en muchos casos completamente desconocido. Tras la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de la Independencia de 1948, los judíos que vivían en Palestina, que habían nacido ya en Palestina, en Eretz Israel, los jóvenes, fuertes, luchadores, independientes, que habían sido educados en la ideología sionista para ser un nuevo hebreo, en una nueva tierra, en una nueva sociedad, con una nueva forma de vida, tuvieron que enfrentarse inesperadamente a afrontar el exterminio de millones de judíos europeos y la llegada de cientos de miles de supervivientes a Eretz Israel. Estos nuevos judíos tuvieron que mirar
cara a cara a la muerte, pero no solo a la muerte en el campo de batalla, para la que más o menos sí que estaban preparados, sino a la muerte grabada en los rostros de gente que andaba por las calles, gentes a las que además en muchos casos ni siquiera entendían porque hablaban lenguas extrañas, y en muchos casos se prefirió cerrar los ojos. Por aquellos años en la sociedad y en la literatura, el silencio dominaba todo lo relativo al drama de los judíos europeos. Nada más crearse el Estado, se instauró un divorcio, digamos, entre el nuevo Estado y el pasado más reciente del pueblo judío. Como dice Edith Sertal en una obra muy interesante que se llama La nación y la muerte, en una sociedad incipiente, vinculada a un pasado lejano y mitificado y privada de su pasado reciente, no había lugar en el ámbito público para la historia de la Shoah o para los portadores directos de su memoria, los supervivientes. Era el momento de los héroes, apenas había actos conmemorativos de la Shoah, la literatura, la historiografía, los manuales escolares solo ensalzaban a unos pocos partisanos o a los insurgentes de los guetos. Se pretendía ser una nación entre las naciones, se quería una normalidad y la memoria de la Shoah y los supervivientes cayó en el olvido. En este contexto político y social no es de extrañar que en los años posteriores a la guerra apenas se publicase literatura sobre la Shoah en Israel. Las causas son muchas son comunes a lo que ocurre en otros países, como la batalla que tuvieron que librar los supervivientes entre el olvido y el recuerdo, entre seguir reviviendo aquella experiencia infernal o iniciar una nueva vida. Y para iniciar esa nueva vida, los supervivientes debían asimilarse a la nueva sociedad israelí, debían camuflarse, ser como los demás. Dice Aaron Appelfeld, el escritor más conocido sobre el tema del Holocausto, del que hoy no nos va a dar tiempo a hablar, pero les voy a citar unas líneas suyas, dice: no se debe olvidar que no solo los supervivientes pretendían reprimir sus experiencias, también la sociedad que los rodeaba les exigía negarse a sí mismos y negar los recuerdos que habían traído de allí. Sin embargo, a pesar de todo, algunos supervivientes no pudieron seguir guardando silencio y luchando contra los recuerdos, pero antes de escribir obras literarias sobre la experiencia terrible vivida, la mayoría de ellos tuvo que adquirir una lengua propia. Y no solo un estilo literario propio, sino algo mucho más primario y básico, que es un nuevo idioma. Un idioma que, como decía, para muchos era desconocido, el hebreo. Pero incluso tras haber superado la barrera del silencio, del olvido y del idioma, la literatura que trataba el tema del Holocausto no encajaba de ningún modo con el panorama literario israelí de aquella época. En el mercado literario de los años 40 y 50 estaba saturado de obras que reflejaban la ideología nacionalista y sionista, el nuevo hebreo joven, luchador, fuerte, capaz de sacrificarse por unos ideales. Y el público no estaba preparado para afrontar el testimonio de los supervivientes del Holocausto, que una vez más ponía de manifiesto el terrible destino del pueblo judío. Por tanto, ni la sociedad ni el mercado editorial israelíes estaban preparados para escuchar la voz de los que querían narrar lo que había ocurrido en Europa. En un momento en que palabras como viejo, judío, intelectual, diáspora, tradición o religión tenían casi un sentido peyorativo, en un momento en que la población
ya se había desprendido, como dice Arnon, del polvo de la diáspora, como que se sacude algo desagradable de los zapatos, la sociedad israelí no estaba preparada para enfrentarse de nuevo a sus fantasmas y convivir con miles de migrantes que habían sufrido el horror de la Shoah. Uno de los acontecimientos fundamentales en la sociedad israelí, que significará un antes y un después, en el panorama literario también fue el juicio de Adolf Eichmann, celebrado en Jerusalén en 1961, en el que, como veremos, participó como testigo este autor del que vamos a hablar, Kachevnik. Hasta ese momento, hasta el momento del juicio, lo que estaba presente en la mente de los israelíes era la rebelión del gueto de Varsovia, entendida como la lucha heroica de unos pocos contra muchos, al igual que las guerras antiguas contra los romanos o la guerra reciente de la independencia. La detención y el juicio de Eichmann se convirtió en un acontecimiento transformador de la conciencia colectiva y a ello contribuyó activamente el gobierno de Ben-Gurión. Como acabo de decir, durante los años 50 el gobierno de Ben-Gurión guardó silencio sobre la Shoah. Esos años fueron la época de edificación y consolidación de la infraestructura del Estado, con la ayuda del dinero de las reparaciones de Alemania, la incorporación de exiliados, la construcción de un ejército, la defensa del estatus de Israel como Estado legítimo entre los demás estados. Pero esa época de formación estaba acabando y también el mandato de Ben-Gurión. Y era entonces el momento de lanzar un gran proyecto de construcción de conciencia nacional, y el juicio de Eichmann fue una gran oportunidad para renovar la unidad nacional, en este caso a través de la memoria. Es decir, se pasó del olvido al recuerdo, a la memoria. Estas son palabras de Ben-Gurión. Dice: es necesario que nuestra juventud recuerde lo que le sucedió al pueblo judío. Conviene inculcarle que los judíos no son mansos corderos que se dejan masacrar, sino un pueblo capaz de reaccionar como lo hizo en la Guerra de la Independencia. Es decir, que al organizar el juicio como una obra moral de alcance histórico y casi teatral, Ben-Gurión no solo instauraba un vínculo tardío entre la juventud israelí, sin pasado, sin ese pasado reciente del que se le había privado, y sus abuelos asesinados, sino que creaba una relación causal entre el sufrimiento y la muerte en la diáspora y la fundación y el derecho a la existencia del Estado de Israel. Y esa lección fue aprendida por toda una generación de jóvenes israelíes para los cuales el juicio de Eichmann era el primer encuentro sobre la Shoah. El legado del caso Eichmann fue el sentimiento de que todos los peligros y amenazas que tenía Israel podía significar una nueva Shoah. Y por tanto había que hacer todo lo posible para que Auschwitz no se repitiese. El despertar de la memoria histórica colectiva en la sociedad israelí contribuyó a que un año después del juicio, Aaron Appelfeld, por ejemplo, publicase su primera novela, Ashan, Humo, y en las décadas posteriores comenzasen a proliferar obras literarias en hebreo sobre la Shoah. Sin embargo, y ahora ya vamos al tema que nos ocupa hoy, hay una gran excepción, que es este autor, Kachevnik, y su obra Salamandra,
que se publica mucho antes de estos años, mucho antes del juicio de Eichmann, de este cambio que se produjo en la política, en la sociedad, en la literatura también. Esta obra, escrita por un superviviente anónimo y firmada con el nombre Katchegnik 135633, Katchegnik, que es la abreviatura de la palabra alemana campo de concentración, Katche con el sufijo nik, eslavo, que podría traducirse algo así como concentracionario, es decir, aquel que está en un campo de concentración. Es una obra excepcional, no solo en el ámbito de la literatura hebrea, por su historia textual, que ahora les diré, sino sobre todo porque se trata de la primera novela testimonial publicada sobre Auschwitz y el terror de la Shoah. Salamandra se publica un año antes que una de las más famosas obras sobre el Holocausto de la literatura universal, que es Si esto es un hombre, de Primo Levi, que todo el mundo conoce. Se publica en 1947 en una pequeña editorial de Silva, aunque no se conocerá realmente hasta que se publique, se reedite después en el 58. La identidad de Katchegnik no se conoció públicamente hasta que dio testimonio en el juicio de Eichmann. Aquí tienen dos fotografías tomadas en ese juicio. Eichmann fue el único nazi inculpado en virtud de la ley israelí de 1950 sobre la punición de los nazis y sus colaboradores. Es decir, que antes había habido juicios contra colaboradores, que fue muy polémico porque eso significaba que eran juicios contra judíos que habían supuestamente colaborado con los nazis, sobre todo los de agentes de la policía judía de los guetos. Pero bueno, este es otro tema. Y Eichmann fue el único nazi inculpado en virtud de esta ley que se aprobó en 1950. En la sesión 68 del juicio se hace público que el escritor Katchegnik se llama Yehiel Dinur. En ese momento se conoce muy poco, se creía que había nacido en 1917 en Polonia, pero ha sido fundamental la investigación exhaustiva del profesor del Departamento de Lengua y Literatura Yiddish de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Yehiel Seintut, que culminó con la publicación de un libro que se llama Salamandra, mito e historia en las obras de Katchegnik, está publicado en hebreo, fundamental para conocer la vida y la obra de este autor. Él publica en este libro su partida de nacimiento y a partir de ahí se sabe que nació en 1909, es decir, que al inicio de la guerra tenía ya 30 años y que su apellido original era Feiner. Poco después de estallar la Segunda Guerra Mundial, Yehiel Feiner se casó con Sania, que morirá en Auschwitz. Permanecerá en el gueto de Sosnowitz, provincia de Katowice, hasta ser deportado a Auschwitz en agosto de 1943. Y tras sobrevivir al campo y a la marcha de la muerte, llegará a Italia. Es allí, en un hospital de Nápoles, donde seguramente comenzó a escribir el texto de lo que se llamará Salamandra. Él llega a Haifa en 1945 y años después, tras casarse con Nina Asserman, se cambiará el nombre por el de Yehiel Dinur, un apellido que en arameo significa de fuego, igual que la salamandra es el animal que surge del fuego, y que llevará hasta su muerte. Yehiel Dinur murió el 17 de julio de 2001. Katchegnik escribe
el manuscrito de la novela Salamandra en el 45, como digo, entre su llegada a Italia en junio y su marcha a Eretz Israel en noviembre del 45. Kacheknik entrega el manuscrito de la obra a un soldado de la brigada judía del ejército británico y lo relata así. En su último libro, en este que se llama El Código Hafem, relata cómo escribió este libro. Dice: Salamandra lo escribí con estas manos. Durante 2 semanas y media escribí este libro en Italia, con el sudario de Auschwitz aún sobre mi cuerpo. Era evidente que no conseguiría llegar a Eretz Israel. No solo lo habían dicho los médicos, también yo sabía que mis días estaban contados. Le pedí al soldado israelí que me atendía: por favor, tráigame enseguida papel y lápiz. Les hice un juramento en Auschwitz cuando estaba junto a las cenizas detrás del crematorio. Sobre vuestras cenizas juro ser vuestra voz. No dejaré de hablar de vosotros hasta mi último aliento. Debo cumplir ese juramento mientras aún me quede un soplo de vida. Me dispuse a escribir y durante casi 2 semanas y media no me levanté. Le entregué el manuscrito a aquel soldado para que lo llevara a Eretz Israel. Leyó en la primera página el título del libro, Salamandra. Se inclinó hacia mí y susurró: ha olvidado poner el nombre del autor. Le grité: ¿el nombre del autor? Ellos, los que caminaron hacia el crematorio, han escrito este libro. Ponga su nombre, Kacheknik. Y el soldado israelí, Eliyahu Goldenberg, añadió de su puño y letra el nombre del autor, Kacheknik. Desde entonces, ese nombre aparece como un testimonio en todos mis libros. En octubre o noviembre de 1946, la editorial Revir de Tel Aviv publica este libro, esta novela. Y aquí tengo que explicar una cosa, porque Yehiel Dinur estudió en una yeshiva, sabía hebreo, aunque su lengua materna era yiddish, ya había publicado algunos poemas, tanto en hebreo como en yiddish, antes de la guerra. Pero el manuscrito de esta obra no lo escribe en hebreo. Tendrá que pasar un tiempo, su segundo libro ya sí está escrito en hebreo, para que escriba siempre en hebreo. El manuscrito de esta obra está escrito en yiddish. Y esta es la página mecanografiada, el manuscrito original en yiddish. El manuscrito original no se conserva, solo se conservan estas páginas mecanografiadas. Aquí, bueno, arriba está puesto su nombre, su número, en el centro pone Salamandra, debajo en pequeñito pone Gomam, que es interesante que se especifique que es una novela, que no es ni un diario ni un testimonio, sino que es una novela, ¿vale? Que esto es importante, es su historia, pero es una historia novelada. Y debajo dice: cuando el fuego arde en un lugar durante 7 años ininterrumpidos, sale de él una criatura llamada Salamandra. Y entre paréntesis, que es lo último que aparece ahí, dice: de una fuente antigua. Esto es la página mecanografiada del manuscrito de yiddish. Pero este texto original yiddish nunca se publicó. Es decir, que la edición primera de esta obra es la edición hebrea, la traducción hebrea de la obra. Por eso estoy hablando de ella como una obra en hebreo, ¿vale? Porque después, a partir de esa traducción hebrea, se hicieron las demás traducciones, incluso se tradujo al yiddish después, pero a partir de esa publicación del 46 en hebreo, ¿vale? Esto es algo un poco peculiar, pero es así.
esta es la cubierta de la primera edición de la obra Salamandra, en la que, aunque no se ve muy bien, no sé si son capaces de verlo, solo aparece arriba el título de la obra, ni siquiera aparece el nombre del autor, solo pone Salamandra en hebreo. Es ya dentro sí donde aparece el nombre del autor, el título, se dice que es una traducción del manuscrito que está, y donde está publicada, etcétera, etcétera. Salamandra es una crónica de la guerra. En la novela se describe con todo detalle lo que le ocurre a su protagonista, un famoso músico de unos 26 años, desde el verano de 1939 en Varsovia hasta la liberación de Auschwitz. Es decir, desde que es un hombre con un nombre, con rasgos distintivos, con una vida normal, con un amor, con un trabajo, hasta convertirse en un número y casi en un cadáver. En esta obra les he traído la traducción para que la vean, porque es una novela que tiene 12 capítulos y no es hasta el capítulo 10 donde habla sobre el campo de concentración, sobre Auschwitz. Quiero que vean que es muy poquito, es al final donde habla de esto. Todo lo demás es el proceso desde que se inicia la guerra. Describe el confinamiento en el gueto, los distintivos de la ropa, los documentos para poder trabajar en las fábricas del gueto, la terrible labor llevada a cabo por la milicia judía, el brazo ejecutor del Judenrat, dice literalmente, su traslado a un campo de trabajo que describe casi del mismo modo que el campo de concentración al que llegará después. Y es en este punto donde les voy a leer unos fragmentos de la obra. En este caso es una traducción que he realizado yo del original hebreo, ¿vale? No es de esta traducción que es del inglés, y he preferido que escuchen las palabras algo más directamente desde el original hebreo. Son imágenes, son cosas que todos tenemos ya, que todos conocemos, que forman parte del imaginario colectivo, pero hay que pensar que esto está escrito nada más terminar la guerra y que está publicado en el 46, ¿vale? Voy a leerles un fragmento de cómo describe el campo de trabajo al que él va antes de llegar a Auschwitz. Dice: la procesión entró por la puerta como hacia las fauces abiertas de la muerte, de donde no había vuelta atrás. En una explanada rodeada de alambradas, Harry vio a personas yendo de un lado a otro como sombras fantasmales de otro mundo. Harry es el nombre del protagonista de la novela. Todos tenían el mismo aspecto: un cráneo rapado, dos pómulos pronunciados, dos huecos arriba en lugar de sienes, dos huecos abajo en lugar de mejillas, y el resto huesos, unos recubiertos de piel amarilla y otros de piel azul. En silencio se acercaron las sombras a los nuevos, y con dos filas de dientes sin encías decían: pan, un trozo de pan, ¿no tendrás? Harry los miró temblando. Sus labios murmuraron: en otro mundo, estoy en otro mundo. Y así relata la llegada a Auschwitz. Dice: el tren entró en el nuevo planeta. Se detuvo. Las puertas se movieron de un lado a otro y la multitud cayó de los vagones a la gran explanada. Los rayados comenzaron a ordenar a los recién llegados en filas, y los recién llegados les obedecían de inmediato, en completo silencio, hasta que se acercó uno de los demonios y empezó a señalar a izquierda y derecha.
Los recién llegados recordaron que ya habían visto algo así en el otro mundo. Allí no lo hacían moviendo un dedo, sino con órdenes implacables, a palos. Pero eso era en el mundo humano, un lugar donde aún había vida, un lugar donde las personas gritaban, lloraban, se tiraban del pelo. ¿Pero qué tenía aquello que ver con el más allá, con el otro planeta? Y así describe el número tatuado en el brazo. La última marca de distinción que uno había traído de aquel mundo, el nombre, también le era arrebatada aquí. Harry Prelesnik ya no era Harry Prelesnik, se había convertido en un número. Y todos los de su especie tenían un mismo nombre, Kacheknik. Y ahora les voy a leer, ya no mucho más, algo que creo que es lo más curioso de las imágenes que nosotros tenemos ya después de tantos años en la cabeza. Y es cómo explica que el nombre de Auschwitz oculta otro lugar. Dice, para ser precisos, ese cuadrado y todo lo que contenía no era Auschwitz y no se llamaba así. El nombre del lugar era Birkenau. Auschwitz no estaba oculto en medio de un bosque. En Auschwitz había construcciones de ladrillo limpias, talleres, ropas rayadas, zapatos en los pies de los presos y gorros en sus cabezas, y servía de campo escaparate para mostrarlo a los enviados de la Cruz Roja Internacional que iban a comprobar cómo vivían los detenidos en los campos de concentración alemanes. A la espesura del bosque no se hacía entrar a los invitados extranjeros, no se les enseñaba el cuadrado y ellos no conocían la realidad de ese lugar llamado Birkenau. Se ocultaba tras el nombre de Auschwitz. No fue en Auschwitz donde asesinaron a millones de hombres, mujeres y niños. Allí no estaban los crematorios, las cámaras de gas, las cámaras de experimentos, los sótanos de tortura y, lo peor de todo, los bloques, donde una persona no moría en un instante, sino durante meses seguidos, hasta que le llegaba el turno de ir al horno de fuego. También describe los crematorios donde trabajó, entre comillas, en un Sonderkommando al final de su etapa. No se lo voy a leer, donde llegaban los musulmanes. Sobre esta palabra y este concepto es a lo que vamos a ir ahora, que también aparece mucho en esta obra. Una palabra que ya mencionó cuando subió al estrado para testificar en el juicio de Eichmann. Yehiel Dinur se quedó paralizado en ese estrado y fue solo cuando el juez le preguntó por qué había utilizado el seudónimo Kacheknik cuando volvió físicamente a aterrizar en el otro planeta. Y entonces dijo, si puedo estar delante de usted hoy y relatar lo que ocurrió en ese planeta, es para cumplir el juramento que les hice a ellos allí. Ellos me han dado la fuerza necesaria. Ese juramento fue la armadura con la que he adquirido un poder sobrenatural y soy capaz, después del tiempo de Auschwitz, de los 2 años en que fui un musulmán, de superarlo. Musulmán, me imagino que casi todos saben lo que significa este término, pero
No está muy claro en realidad de dónde viene esta palabra. Era como se llamaba a los presos en algunos campos de concentración, en concreto en Auschwitz, cuando ya habían llegado a tal estado que lo único que les esperaba ineludiblemente era el crematorio. Alguien se había convertido en musulmán y el paso siguiente era el crematorio. Y durante el juicio él dice que es un musulmán que llegó al estado de musulmán. No lo voy a leer porque si no me voy a alargar mucho. Aquí les he puesto algunas citas donde se describe al musulmán, tanto en la obra Salamandra como en esta segunda que he mencionado antes, La Casa de Muñecas, como también lo dice Primo Levi. Y lo que tienen en común estas citas, lo dejo ahí por si le pueden echar un vistazo, es los 2 trozos de pan. Es decir, cuando alguien tenía 2 trozos de pan, es que ya se había convertido en un musulmán, porque lo más preciado en Auschwitz era un trozo de pan. Si no te podías comer ese trozo de pan y tenías 2, es que ya ni siquiera tenías capacidad de, pues eso, de comer para sobrevivir, y lo que te esperaba era el horno de fuego, como dice él, los crematorios. Y en los 3 casos se habla de esos 2 trozos de pan como algo muy característico. Él, convertido en un musulmán, al final llega el momento de la evacuación del campo y de la marcha de la muerte, y ya solo les voy a leer el final, el párrafo final de la novela Salamandra. Cuando está ya en la marcha de la muerte, después de la evacuación del campo, consigue trepar a un árbol en el bosque y dice: desde la copa del árbol, Harry vio a los hombres de las SS quitándole a los muertos los harapos de Kacheknik para disfrazarse con ellos de presos de Auschwitz. A lo lejos atronaban los cañones del Ejército Rojo que se iba acercando. Harry Prelesnik bajó reptando del árbol. Su cabeza era una calavera desnuda, sus huesos estaban congelados, su boca abierta y sus ojos abiertos de par en par. Cubierto con una manta infestada de piojos, se arrastró entre los árboles. Se levantó tambaleándose sobre los palillos de sus piernas, buscando una salida del bosque para su esqueleto moribundo, pero sus piernas ya no le sostenían. Llegó a gatas a un claro del bosque y tropezó con el montón de muertos. Se arrastró hacia allí como hacia sus orígenes y sin fuerzas se quedó tendido entre ellos. El sol rojo quemó su cráneo desnudo. Un tanque ruso se fue acercando y Harry Prelesnik se puso de rodillas sobre el montón de cadáveres. Fue como si brotase y surgiese de su interior. Este es el final de Salamandra. Vale, queda poco. Vale.
Ahora voy a pasar a hablar de lo que dice en su última obra, El Código Siviti, una visión, porque como han podido ver, esto es una novela y está escrito en tercera persona. Esto es bastante poco habitual. Normalmente este tipo de obras están escritas siempre en primera persona. Y en esta última obra escribe: nunca he escrito, creo que esto lo tengo, sí, nunca he escrito sobre este tema en primera persona. En todos mis libros he escrito en tercera persona, a pesar de que me resultaba difícil hacerlo, porque todo lo que había escrito era una especie de diario personal, un testimonio. Yo he visto estas cosas, yo he tenido estas experiencias, yo he vivido estos acontecimientos, yo. Y al escribir tenía que transformar el yo en él. Podía sentir la división, la tensión, la extrañeza, pero sabía que si no escribía en tercera persona no sería capaz de escribir. Soy dos identidades coexistiendo en un mismo cuerpo y no lo sabía. Ahora vamos a volver a esto. A lo largo de su obra, Kacheknik habla de Auschwitz, como hemos visto, como de otro planeta, donde se producen musulmán, un planeta dominado por demonios, los amos del planeta, y habitado por rayados que ya no hablan, ni gritan, ni lloran. La concepción de Auschwitz como otro planeta, es decir, como algo totalmente alejado del mundo humano y por tanto de la responsabilidad humana, es fundamental para poder expresar el desdoblamiento que sufrió este autor a lo largo de su vida. Podemos decir que Kacheknik nació en Auschwitz en 1943 y nunca morirá, porque un musulmán, un muerto, nunca puede volver a morir. Y Yael Dinur nació en Polonia en 1909 y murió en Israel en 2001. Esta obra, El Código, publicada en 1987, que es su última, es la única que se publica en primera persona después de darse cuenta de este desdoblamiento, de estas dos identidades que coexisten en su cuerpo. Y aquí hay que explicar algo que también hizo que se desvirtuase un poco a este autor y su obra, porque de lo poco que se habla de él en muchos sitios es o de esta obra, La Casa de Muñecas, con este tema tan complejo, o de que sufría lo que se conoce como el síndrome de Auschwitz, el síndrome del campo de concentración. Un síndrome para el que se sometió a una terapia con un psiquiatra en Holanda, con el doctor Bastian en Leiden, en 1976. Una terapia con LSD, y a partir de esa terapia es cuando publica su último libro, este que está escrito ya en primera persona. Y donde dice eso: no puedo creer lo que ven mis ojos. He llenado con pequeñas palabras docenas de folios sin darme cuenta de que en ellas hay algo completamente nuevo. Jamás he escrito sobre este tema en primera persona. Y este cambio de la tercera persona a la primera persona también conlleva una visión completamente distinta de Auschwitz. Con esto es con lo que quiero terminar. Kacheknik comienza preguntándose en esta obra Auschwitz de quién, en este libro, para no repetir, Auschwitz de quién es obra,
y concluye diciendo: no fue Satán quien creó Auschwitz. En este libro relata, al igual que Salamandra, pero ahora en primera persona, cómo, estando en el camión que le conduce al crematorio, siendo un musulmán, esa circunstancia, la misma que en Salamandra, pero aquí dice lo siguiente: y yo dentro del camión, un esqueleto desnudo entre esqueletos desnudos, enviado ahora por el alemán bostezante hacia el crematorio. En ese momento me invadió un terror hasta entonces desconocido. Si es así, él podría estar aquí en mi lugar, un esqueleto desnudo en un camión, mientras que yo podría estar en su lugar en una mañana fría, preocupado en enviarle a él y a millones como él al crematorio. Y como él, yo también bostezaría porque preferiría, como él, seguir metido en la cama en una noche tan fría. Y él, como yo ahora, me miraría desde el interior del camión que se aleja. ¿Acaso él, el musulmán, pensaría entonces en mí, un hombre de las SS, como yo pienso ahora en él? ¡Ay, Dios misericordioso y compasivo! ¿Soy yo? ¿Soy yo aquel que creó Auschwitz? No es solo que ese alemán que está ante mí con la insignia de una calavera en la gorra y las manos metidas en los bolsillos del abrigo negro de las SS podría estar en mi lugar, sino que yo, y eso es lo más terrible, podría estar en su lugar. La reflexión final de Kachevnik, y con la que quiero acabar, es muy inquietante para los seres humanos. Este cambio de relacionar Auschwitz con otro planeta que nada tiene que ver con nuestro planeta, donde hay seres diabólicos, algo infernal, alejado completamente del mundo humano y bondadoso, digamos, es mucho más asumible para nosotros, para la humanidad en general. Este cambio es mucho más duro y esto dice él también en este último libro. Antes me gustaba apartarme de cualquier lugar habitado por hombres. Quería aislarme con Auschwitz. Ahora Auschwitz está tendido a las puertas de los hombres. Donde hay hombres, allí está Auschwitz. Porque no fue Satán quien creó Auschwitz, sino tú y yo, el hombre. La monstruosa pesadilla ya no me atormenta por las noches, está ante mis ojos a la luz del día. Y la visión es tan terrible que no hay palabras en mi boca ni en mi mano. Estoy paralizado, mi mano derecha se ha petrificado. Antes solía decir: Auschwitz es otro planeta. No hay respuesta ni descripción posible para eso. Auschwitz es una pesadilla que me atormenta por las noches. Auschwitz no tiene poder a la luz del día, cuando las personas están despiertas y conscientes. Auschwitz es infernal, nocturno, la otra cara del hombre creado a imagen de Dios. Como Saúl fue a la pitonisa de Endor, él fue al Leiden a buscar respuestas, a eso se refiere. Como Saúl a Endor, fui a buscar una respuesta para el Auschwitz nocturno. ¡Ay, Dios! ¿A dónde iré ahora a buscar una respuesta para el Auschwitz diurno? Y esto es
en definitiva, la reflexión que dejo y el final de esta exclamación de Kaczernik también: no soy un fantasma, no soy un demonio, soy un hombre, que en realidad está diciendo todos los fantasmas y todos los demonios son hombres. Y creo que con esto lo vamos a dejar. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por ilustrarnos. La verdad es que fue el primer autor, ¿no? Ya el primer autor que se atrevió o que puso sobre el papel, ¿no? Su experiencia y cómo sufrió esa evolución, ¿no? Desde que escribió la primera novela, el Yiddish, luego al hebreo, hasta la última, toda esa evolución personal suya, ¿no? Pero qué valentía ya en 1945, ¿no? Es increíble, ¿no? Cuando otros tardarán bastante más, ¿no? En ser capaz. Digo, en Israel. Bueno, si tienen alguna pregunta, se la trasladamos. Bueno, te las hacen. ¿Alguna pregunta del público? Sí. Bueno, lo primero, pues agradecerte la exposición, me ha parecido magistral, hasta donde yo puedo opinar, pero digamos que mi pregunta o dos preguntas son, por un lado, en el campo literario, ¿qué hay hoy en Israel referido a la Shoah? ¿Ha habido alguna evolución? ¿Cómo se refleja esta literatura? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se valora? Y luego de cara a la propia sociedad israelí. O sea, la sociedad de hoy, del siglo XXI, la sociedad contemporánea, lee estos libros, quiere leerlos, les interesa más allá de lo que pueda ser el sistema educativo. Gracias. Evidentemente ha pasado mucho tiempo desde este momento. La literatura, como decía, sobre este tema se empieza a publicar en los años 60 con la llamada primera generación, es decir, de los supervivientes o que al menos vivieron en primera mano la guerra. Hay muy pocas obras traducidas de estos autores. De la primera generación, sobre todo, hay muy poco. De narrativa, prácticamente nada. Solamente hay bastantes cosas de literatura infantil, que curiosamente se ha escrito mucha literatura infantil sobre este tema, aunque puede resultar extraño, de un autor superviviente que se llama Uri Orlev, por ejemplo. De esto sí que pueden leer mucho. Dan Pagis es el poeta más conocido de esta primera generación. Después, una segunda generación de hijos de supervivientes, en la que podría destacar Savion Liebretz. Hay algunas cositas traducidas de ella. El propio Edgar Keret, que es bastante conocido como un autor para jóvenes, y esto es hijo también de supervivientes y tiene algunos relatos sobre estos temas, y ya en esos momentos empiezan a escribir también autores sobre este mundo que nada tienen que ver, que ni siquiera son hijos y que en un primer momento se criticó un poco que autores que no tenían ninguna relación con ese mundo, ni de primera generación ni de segunda, como es el caso, por ejemplo, de Yoram Kaniuk, que tiene algunas obras sobre ese tema. Ha ido evolucionando mucho. La primera generación, no estoy hablando ahora de Kaczernik, que es un caso aparte completamente, es una excepción en todos los sentidos. La primera generación podríamos decir que es mucho más
comedida sería a lo mejor la palabra, mucho más metafórica. La segunda generación plasma un grito un poco más crudo. Es como si quisiese expresar lo que sus padres solamente dejaron en entredicho. Ha ido, ya digo, evolucionando mucho. Lo de las escuelas, creo que me preguntabas. Al principio, por ejemplo, si no recuerdo mal, porque a veces incluso Salamandra formaba parte del currículum escolar, pero todo eso pasó hace mucho tiempo. Ahora, que yo sepa, al menos este tipo de obras no forman parte del currículum, y esa es mi impresión, tampoco lo puedo afirmar al 100%. Cada vez se lee menos en general entre la población y cada vez se habla menos de ello. Fue ese momento, sobre todo los años 60, 70, hasta los 80, podríamos decir, las décadas en que más proliferó esto, pero me da la impresión, pero insisto, solo es una impresión, de que después se ha ido diluyendo bastante. ¿Alguna pregunta más? El título de la conferencia de hoy era Supervivientes del Holocausto en la literatura hebrea. Y como ha mencionado usted al principio, no solo hubo supervivientes de los que ha hablado y de los que todos conocemos, sino que también hubo colaboracionistas. Judíos me refiero. ¿Ha habido algún colaboracionista judío que haya escrito alguna obra literaria, es decir, algún libro o alguna novela explicando lo que hizo, justificándose? Es que me comentaba Rosa de los Sonderkommando, pero los Sonderkommando no fueron colaboracionistas. Sí que hay obras de los Sonderkommando, pero en absoluto fueron colaboracionistas, ¿no? Yo no conozco, no sé si tú conoces, Rosa, yo no conozco ninguna. Solo conozco, pero no tiene nada que ver tampoco con ser colaboracionista. Hay una obra de un autor que la obra, el libro, se conoce poco, pero se conoce mucho la película que se hizo de ese libro, que se llama Europa, Europa. ¿Cómo se llama? Ahora se me ha ido de la cabeza. Shlomo Soma. Ay, se me ha ido ahora de la cabeza. Es la historia de un chico. Eso es. Salomón Pérez Sali. Bueno, pero. Pero la obra, ¿no? Sali, Salomón, yo creo que es lo mismo. Sí. Bueno, vale. Y la obra está traducida también al español, pero se me ha olvidado completamente el título. Autofica de Saber, un judío que se... Sí, pero esa es la película. Bueno, es la historia de un chico judío que sobrevive haciéndose... Tú tienes que vivir. Eso es, Sally Pellet, Tú tienes que vivir. Esa es la novela. Fingiendo ser ario y hasta el punto que lo adopta un comandante, un alto cargo si no de las SS, y de nazi, vamos. Y tiempo después emigró a Israel. Estuvo hace unos años aquí en España presentando el libro, precisamente, con un sentimiento pues extraño, peculiar, porque bueno, se notaba que contar su historia le dolía, le producía, y no sabía si se entendía desde fuera, pero tampoco tiene nada que ver con colaboracionistas, sino con una historia, bueno, pues de alguien que vivió como el hijo de un nazi, vamos, ocultándose. Y lo plasma en el informe Kasky,
que habla de los filósofos judíos. Entonces ahí, pero... Sí, pero yo así una obra escrita por alguien considerado, porque los considerados colaboracionistas, que algunos, como digo, fueron juzgados en Israel, que fue algo que tuvo mucha polémica también. Muy pocos fueron condenados, las condenas fueron pequeñas, la mayoría al poco tiempo salieron de la cárcel. Eran, personas que formaron parte de la milicia judía de los guetos, o algún capo, pero la mayoría de los capos de los campos no eran judíos. Entonces, bueno, fue algo polémico, ya digo, pero sí que hubo, insisto, yo no conozco ninguna obra. Y yo quería hacer una pregunta también. Es interesante, desde los estudios de trauma también, a Katzetnik, bueno, en el juicio de Eichmann, cuando da su testimonio, luego después le hacen una entrevista a él en un periódico y le preguntan, bueno, saben ustedes que se desmayó en el juicio de Eichmann, se revictimizó cuando lo estaba contando, tocó el trauma y ¡pum! Bueno, si ven el vídeo, pueden ver el vídeo, ¿ves? Se desmaya. Entonces le preguntan por qué se desmayó, ¿no? Entonces esto es interesante porque él dijo, es que me di cuenta, porque él tenía, por supuesto, al juez, a todo, ¿no? La fiscalía y tal, sin ninguna sensibilidad en cuestiones de trauma, ahí haciéndole preguntas como a una persona que no le ha pasado nada, y veía a Eichmann. Entonces él dijo, es que yo veía a Eichmann que cuando vino, las personas tenían una imagen como de, pensaban que iba a ser como una imagen de monstruo, ¿no? Y era un hombre bajito, con gafas, normal, corriente. Y este hombre dijo, es que yo le veía a él y pensé que ese hombre podía haber sido yo. Entonces y esto es muy interesante con lo que has explicado, ¿no? La evolución suya de poner primero en tercera persona, ¿no? Como distancia de ese terror nocturno a esa evolución, ¿no? Hasta él poder hablar en primera persona y decir, eran hombres, ¿no? Entonces, eso de eran hombres, ¿cómo se ve reflejado, ¿no? En esa evolución en su literatura, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Sí, pero esto no se da hasta su obra final, ya digo, ¿vale? Que es después de someterse a esa terapia, es este cambio importante, pero sí, a ver, eso, de ahí, pues la banalidad del mal, de la que habla Hannah Arendt, precisamente sobre el juicio de Eichmann en su obra Eichmann en Jerusalén, todo esto sí, de que cualquiera es capaz de llegar a esto. Ahí, un momento que estoy pensando, es que estoy intentando recordar. Una obra de alguien relativamente joven, que se llama Nir Baran, Las buenas personas, sí, Nir Baran, cierto. también habla de alguna forma de eso. Es un escritor joven que habla precisamente de qué hacer para sobrevivir, qué haríamos cualquiera si nos encontrásemos en determinadas situaciones, precisamente planteando pues estas cuestiones que son las buenas personas. Las buenas personas, eso es. ¿Si hay alguna pregunta más? Pues si no hay ninguna pregunta más, muchísimas gracias y muchas gracias a la profesora Raquel García Lozano por estar aquí.